Estamos en nuestra serie de las letras rojas del Mesías, una serie que tiene como intención desarrollar masculinidad y cualidades de carácter a través de aquel que se considera el varón perfecto, aquel quien jamás pecó, quien jamás se equivocó y quien nos muestra una estatura que definitivamente está gobernada por el Eterno mismo. Esto es lo que estamos analizando justamente en nuestra serie y el día de hoy estamos aún revisando el capítulo 12. Les invito a que vayamos un momento a Mateo capítulo 12. Queremos conocer el carácter, las cualidades y los rasgos de la personalidad del Mesías y eso definitivamente lo podemos ver a través de sus palabras. Una palabra en la que se basa este estudio justamente es cuando el Eterno mismo le dice al pueblo, escucha Israel. Si nos invita a escuchar, definitivamente escuchar las palabras del Mesías va a ser una opción perfectamente notable y perfectamente funcional en el concepto de escuchar. Si nos llama a escuchar, ¿qué es lo mejor que pudiéramos escuchar? Por supuesto, sus palabras, las palabras directas del Mesías. Entonces les invito a que vayamos, por favor, todos juntos al capítulo 12 de Mateo. Es un capítulo que tenemos bastantes semanas analizándolo y bueno, se ha dividido ya en varias ocasiones. Y quiero pedirles por favor que vayamos por un momento a revisar esta introducción porque justamente lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el mismo diálogo. Entonces les pido por favor que vayamos por un momento a Mateo capítulo 12 y versículo 22. Y empieza diciendo por acá. Estamos en Mateo capítulo 12 y versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, pilas aquí, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, bueno, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecería su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, está en este lugar. Ahí fue lo que vimos la última ocasión.
Y quiero hacer una pausa y la razón de por qué me regresé exactamente a esta sección es por varias cosas. Todo redunda en el hecho de que él sanó a un endemoniado. Si ustedes se fijan, dice que este endemoniado estaba ciego, mudo y le sanó, y entonces de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y entonces provocando eso, bueno, pasando eso, provocó algunos celos, y eso es lo que aparece en el versículo número 24. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Y la razón por la que me estoy regresando tanto, y ahorita se van a dar cuenta, es porque justamente este estudio estaba programado para que se hiciera en una sola sesión, lo cual fue prácticamente imposible. Pero necesitamos tener presente esto anterior, junto con esto, para poder asociarlo por completo, por cómo va a terminar prácticamente. Y quiero que vengan, por favor, un segundo, una vez más conmigo, al versículo número 25, donde él empieza a contestar y les dice prácticamente, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí habíamos platicado una cosa tremenda, y es que Jesús habla con gran determinación. ¿Se acuerdan ustedes que fue la cualidad de carácter que vimos la ocasión anterior? Que fue determinación. Si de pronto no te acuerdas o de pronto no estuviste, no te preocupes. Estuvimos platicando que el Mesías, que Jesús mismo mostró una cualidad de carácter altamente masculina. Y esta es la determinación. Entendíamos que la determinación, lo contrario sería la indecisión, y que justamente la respuesta en la que el Mesías se va a enfocar es justamente esto. En el chat acabas de recibir la definición de determinación, que es la capacidad de reconocer factores clave y finalizar decisiones difíciles. El Mesías muestra una respuesta con esta altura. Y sabes una cosa, no solo se queda en el tema de la respuesta, sino que se va y viaja por un montón de temas necesarios para responder de una manera muy, muy plena. Quiero que vean conmigo, por favor, al versículo número 29, y empieza a hablar de otro tema distinto relacionado con esto igual, pero un poco distinto. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre? Y por favor subrayen la palabra o encierren la palabra casa, porque más adelante la vamos a volver a necesitar. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y entonces podrá saquear, perdón, su casa. Y ese versículo es supremamente necesario para el análisis del 43, 44 y 45. Dice acá que el hombre, dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ese versículo está asociado con este hecho de la posesión demoníaca. ¿Ok? Y el Mesías lo tiene claro y lo va a tratar y dice, para que alguien esté endemoniado prácticamente o para que alguien pueda posesionarse de la casa de alguien, necesitaría primero atar lo que está dentro para poder estar viviendo allí y saquear la casa y demás. Dice, la casa del hombre fuerte. ¿Sí? Más adelante lo vamos a retomar este versículo. Pero aquí habla acerca del concepto de saquear su casa. Y habíamos analizado algo bien extraño, porque veíamos cómo el Mesías también se asociaba con esto y decía, bueno, la verdad es que también el tema de saquear o el tema de ladrón o el tema de el ladrón en el concepto pues negativo es fácil de entender, pero también se menciona que el Mesías vendría como ladrón en la noche, ¿se acuerdan? En Tesalonicenses, pero ¿para quiénes vendría como ladrón en la noche? ¿Para todos en general o solo para los que viven de noche? ¿Se acuerdan? El versículo de Tesalonicenses establece la idea de que solamente va a venir como ladrón en la noche para el que esté viviendo como si fuera de noche. Vengan conmigo un momento, por favor, a la carta a los Tesalonicenses. Ahora les confirmo la cita porque esta parte es supremamente importante. Es primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2.
Solo un segundito, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Dice prácticamente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto, los dolores, perdón, de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Conclusión sencilla de esto y rápida, porque no nos vamos a meter tanto en este tema. Literalmente le está diciendo: ustedes no están en tinieblas para que les caiga como ladrón en la noche. Porque ustedes están enterados de los tiempos, dice aquí, de los tiempos y de las ocasiones. Ya sabemos que eso tiene que ver con las festividades que el Señor cita y demás, ¿no? Y dice un poquito más abajo en el versículo número 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, en relación a todo esto, regresemos a Mateo capítulo 12, por favor. En relación a todo esto, cuando mete el concepto del hombre fuerte, atado, para ser saqueado y demás, se asocia con personas que están en tinieblas, personas que no están en la luz. ¿Y qué es la luz? La dijimos y esa parte la conocemos bien. La luz siempre será asociada con el concepto de Torah. ¿Y las tinieblas qué es? Ausencia de la luz, ausencia de la Torah. ¿Sale? Esta parte la conocemos muy bien y la vamos a ocupar un poquito más adelante de vuelta. Después dice una parte bien sencilla y dice el versículo 30: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, ya desparrama. Otra vez, palabras con determinación. O estás conmigo o estás contra mí. No hay medias tintas, no hay oportunidad para hablar de la mitad o la mitad. O estás conmigo o estás contra mí, pero no estás nada más. Decídete en dónde quieres estar. Y este fue un llamado brutal y algunos de ustedes me contactaron y dijeron: esto me sacudió tremendamente. Este fue un llamado brutal a tener, desarrollar y buscar ser determinantes en nuestra decisión. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿En dónde quieren estar? ¿De qué lado quieren estar? ¿Del lado de los que recogen o del lado del que está esparramando todo lo que se está recogiendo? ¿Sale? Y este fue un llamado claro. Si el Mesías está hablando con determinación, me está haciendo también a mí un llamado a la determinación. Y después hablamos justamente, y con eso cierre esa sección, del concepto de la congruencia, de que lo que digo es lo que hago, y lo que hago es lo que digo. Y no puede existir entre los hombres que se dicen ser hijos del Eterno, entre los varones de Israel, y voy a ser muy puntual, entre los varones de ser Sansón o Basta, que lo que se dice y lo que hace sea distinto. No podría pasarnos eso, porque justamente está diciendo ahí que las palabras es el fruto del corazón de aquel hombre que está hablando. Las palabras son el fruto de ese corazón. Según el Salmo 1, caballeros, y este deberá ser definitivamente nuestro salmo lema de estas sesiones. Según el Salmo 1, el hombre es comparado con qué cosa, ¿se acuerdan? Rápidamente, por favor. El hombre es comparado, pueden abrir sus micrófonos sin lugar a duda y pueden participar. En el Salmo capítulo 1, el hombre es comparado con qué cosa? Con Un un árbol. árbol. Exacto, con un árbol. Y esto no es nuevo. Siempre fue comparado con un árbol. Y les digo una cosa, siempre va a ser comparado con un árbol. Y la idea del árbol, se les prometo, de aquí en adelante la vamos a seguir trabajando y cuidando y relacionando y asociando nuevamente. Pero dice que este árbol está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y las aguas qué representan? Esa parte es muy sencillo. ¿Qué representan las aguas en siempre, y bueno, especialmente en este salmo? La Torá, por supuesto. Ezequiel 36 también menciona lo mismo, que iba a ser esparcida agua limpia y demás. Pregunto, si el hombre, como el árbol, está plantado junto a corrientes de agua y está absorbiendo el agua, está consumiendo el agua, pregunto,
un árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a un río, ¿cuántas horas del día está realmente consumiendo agua del río? Todo el tiempo, día y noche. Claro, por eso establece la idea que justamente aquel varón que se deleita de día y de noche, y en su palabra y en su ley medita de día y de noche. Entonces, el árbol no para de consumir agua. ¿Qué debería hacer el hombre? Jamás dejar de consumir esa agua. Y ahora yo te hago la pregunta. Si lo que consume es Torah, ¿cuáles serán sus frutos? ¿De qué va a estar hablando? ¿De qué está lleno su corazón? Y ahí dice claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya se entiende, esto es muy sencillo. Cuando dejas que la palabra se, se pueda interpretar a sí misma, se convierte en algo muy sencillo. Entonces, por eso el tema de la congruencia. Lo que digo con lo que hablo necesita hacer match, necesita hacer juego, necesita estar en armonía. Porque justamente decir que somos Israel, decir que somos gobernados por Dios, pero no actuar como gobernados por Dios, ¿qué implica esto? Una incongruencia, que la palabra acaba de llamar blasfemia. ¿Sí? Y la blasfemia contra el Espíritu, que es el Eterno mismo, dice, no será perdonado. Y dijimos, ¿por qué no será perdonado ese? ¿Porque Dios es bien malo y no quiere perdonar? No, señores, no será perdonado porque una persona incongruente puede no darse cuenta, puede pasar su vida desconectado de su incongruencia y como no es presentado, no será perdonado. A ese nivel, sí, justamente a ese nivel. Sí, caballeros, a ese nivel existe esa desconexión. Hay hombres que no se dan cuenta que son agresores, sí, sí, y no les preocupa ni les importa. Hay hombres que no se dan cuenta que están ofendiendo con sus palabras, aunque parezca una broma, sí, sí los existen. Pregunto, ¿en el pueblo del Eterno, en los que son gobernados por Dios, puede existir esto? No puede, porque no puede haber incongruencia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien con lo que estamos diciendo? Todo eso tiene que ver con lo que viene a continuación. Ya entendimos, aquí está el concepto del árbol y lo tienen bien claro en el versículo eh, número 34, perdón, 33, o hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, punto. Y el fruto de aquel que se alimenta en la Torah de día y de noche, pues deberá ser un fruto obviamente asociado con la Torah. ¿Sale? Vengan conmigo, por favor, al versículo número 38 en delante, y entonces se le demandan una señal. O sea, acaba de sanar a una persona endemoniada y se les ocurre pedir señal, lo mismo que ya habíamos visto antes. Y él dice, sí le voy a dar señal, pero no la señal que ustedes quieren. Les voy a dar una señal muy distinta, y es la señal del profeta Jonás. Voy a morir, voy a resucitar, así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez, en el fondo de la tierra, en el fondo del mar, perdón. Prácticamente ustedes van a tener esa señal. Punto, se acabó. Y entonces cierra diciendo esta parte de quienes tuvieron mejor oportunidad y no la están aprovechando. Y se refiere justamente a ellos. Les está diciendo en otras palabras, ustedes están teniendo una oportunidad tremenda que no están sabiendo aprovechar. Mientras que los de Nínive tuvieron una predicación bien chiquitita, la de Jonás, pero se arrepintieron. Y además aquí tenemos a la reina del sur que no tenía garantía de ser recibida, de ser enseñada, y aún así fue recibida y fue enseñada. Y ustedes tienen al mismo Mesías y ustedes están despreciando la predicación. Y entonces llega un punto donde les dice estas palabras que vienen a continuación. Dice el versículo 43, y todo esto es para la conclusión de cómo va a cerrar ese concepto antes de que sea interrumpido por su propia mamá y sus hermanos. El mensaje estaba bruto y entonces lo interrumpen y ahora vamos a ir a esa parte. Dice en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Está diciendo aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, dice el 44, entonces volverá
Y entonces dice, perdón, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halle desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y ahí está justamente el meollo de todo el asunto. Ahí acaba de concluir con el concepto que nos importa. ¿Por qué menciona eso? Porque justamente dice que eso es lo que le va a acontecer a esa generación. ¿Cuál generación? La generación que dice en el versículo número 39, la generación adúltera, mala y adúltera, dañina y apóstata, que demanda una señal. Por favor, subraya la palabra generación del versículo número 39 junto con la palabra generación del versículo 45. Por favor, subraya esas dos palabras. Y si puedes, me encantaría que pudieras hacer una línea que definitivamente cruzara toda tu Biblia. Que quede bien, como bien remarcado. Déjame te lo muestro cómo hago yo. Y este es un recurso que como hombres, la verdad es que nos sirve un montón. Tú lo que haces es bien sencillo, que nada más es que subrayas una y después agarras tu marcatextos. Y así cruzas toda la Biblia. Recomiendo que hagas esto, mira. Ahí está en tu pantalla, a ver si se alcanza a ver. Tal cual. Esa es mi recomendación. Ahí escribe, subraya las dos palabras y júntalas con una línea. Aunque se raye toda la Biblia, no te preocupes, te prometo que te va a servir. Y entonces dice aquí, así también acontecerá a esta mala generación. Ya entendí por qué menciona eso. Porque dice que esta generación que le demanda una señal, le va a acontecer eso. ¿Y qué es lo que le va a acontecer? Pues dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Esto está tremendamente brutal. Dice, el espíritu inmundo, dice, salió del hombre, anda por lugares secos. Si les digo esta palabra secos, según lo que acabamos de revisar, ¿qué les viene a la mente? Exacto, Jaime. Exacto. Esto les debe haber traído rápidamente la palabra y el concepto de el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ya se dan cuenta sobre quiénes habitan o sobre quiénes están estos? Sobre a quiénes van y atacan estos espíritus, dice aquí, espíritus inmundos. Por supuesto, aquí está claramente y demuestra dos cosas. Cosa número uno, pregunto, ¿este espíritu inmundo está sobre las personas que no tienen Torah? Les hago una pregunta. ¿A quién se refiere según esta conversación? ¿A quién se refiere según la conversación que está llevando desde el versículo 22 hasta el 42? ¿A los fariseos? Exactamente, se refiere a los fariseos. ¿Por qué? Ustedes sabemos perfectamente, y si no, revisa Marcos capítulo 7 y te vas a dar cuenta cómo realmente lo que obedecían en ese entonces no era Torah, era pura interpretación. Realmente era pura interpretación. Torah no era. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podríamos saber que no se refiere al muchacho, dice, a un endemoniado ciego y mudo? ¿Por qué no se referiría a él? Porque justamente él ya no está endemoniado. ¿Se entiende? Y tú puedes decir, no, pero es que de él acaba de salir, bueno, exactamente, de él acaba de salir, pero esta parte es importante porque hace referencia a la parte que dice, anda por lugares secos. Y justamente, mira, te quiero mostrar esto que está interesantísimo, que te va a sorprender también, quizá a ti tanto como a mí. Déjenme les muestro aquí donde dice, cuando el espíritu del hombre, aquí estamos, ha salido, me pueden confirmar que se vea mi pantalla, ¿cierto? Listísimo, dice, cuando el espíritu del hombre anda por lugares secos, y la palabra secos es la palabra G504. Y cuando la cliqueo, mira lo que dice, seco, sin agua. ¿Te fijas? Esto es un tema bastante claro, incluso en el griego. Incluso dice sin agua. Dice que intenta este espíritu inmundo revisar entre los que andan sin Torah, buscando que dice reposo, descanso, buscando
prácticamente un portador. Y dice, bueno, no lo haya, dice este versículo, y no la haya, bueno, entonces dice, me volveré a mi casa. Déjenme quitar la pantalla para continuar. Y dice, me volveré a mi casa. Escucha esto. Mira nada más cómo le llama mi casa. Eso es algo muy importante porque el concepto de la casa aparece en muchas ocasiones también. Y por ejemplo, en Proverbios se establece la idea como realmente la sabiduría también dice que edificó su casa, edificó sus columnas, labró su viñedo, dice que cosechó de sus viñas, que mezcló su vino, que mató a sus víctimas de los animalitos para poder hacer la comida con la intención de hacerte habitar en su casa, en esa intimidad. Sin embargo, el espíritu inmundo también menciona esta idea de mi casa. ¿Te das cuenta lo que estábamos diciendo de vuelta con respecto a la congruencia? ¿Te das cuenta con respecto a lo que estábamos diciendo hace un momento de qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente decimos y qué es lo que realmente hacemos? ¿Se acuerdan que dijimos esta vez esto la semana pasada? Lo que decimos, lo que hacemos, deberá ser reflejo de lo que somos. Si esto no es así, entonces tenemos una incongruencia. Y en este caso, la incongruencia llega a decir que este espíritu inmundo es de su casa. Y después dice más adelante, y cuando llega, la haya desocupada, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Esto es tremendo lo que les está diciendo. ¿Quién dijimos que es este ¿Quién dijimos que es este hombre del que salió espíritu inmundo? Le dijimos los fariseos, la casa de Judá. Y dice que se sale de él el espíritu inmundo, en efecto, se va, ¡pum! Pero después intenta, no haya, regresa y dice, volveré a mi casa, dice, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. A ver si logran captar, a ver si vamos como conectando a quién se refiere o qué se refiere con la idea de la casa desordenada, o barrida y adornada. ¿A quién creen que se refiere con esto? ¿A qué creen que se refiere cuando dice que encontró desocupada, no desordenada, desocupada, barrida y adornada? ¿Quiénes se veían así? A ver si ya con esta pregunta ya me entienden o ya conectan. Exacto, mi querido Oscar. ¿Se fijan? ¿Quiénes se vestían con un gran atavío tremendo, tremendo, tremendo? Pero mira que definitivamente eran, ay, caramba, la élite social. Exacto, Oscar. Por dentro están supremamente guapos, bien vestidos, bien adornados, bien blanqueados. Bien blanqueados, como les dijo el Mesías. Pero por dentro son como si fueran sepulcros, hipócritas, completamente incongruentes, mentirosos. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? A ver si me van siguiendo, porque no lo estoy diciendo de manera literal, pero quiero saber si ustedes van conectando, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, exacto, exacto, caballeros, bien, bien. Por lo tanto, exacto, por eso el Espíritu se refería a que esa era su casa. ¿Por qué? Porque la casa de aquellos espíritus era la casa con el clima perfecto. ¿Saben cuál es el clima perfecto de la casa para que habite el espíritu? La incongruencia, la blasfemia. ¿Qué es blasfemia y qué es incongruencia? Sencillo, que lo que digo y lo que hago difiere mucho. Que lo que digo con lo que hago difiere mucho. Y aún difiere mucho más que con lo que soy. Lo que soy, lo que digo y lo que hago están completamente distintos. Y ese es justamente el clima perfecto, el ecosistema perfecto para definitivamente andar cargando espíritus inmundos por
todos lados. Y ahora sí, como marketing, ¿a alguien de ustedes se le antoja ir cargando un espíritu inmundo? Pues yo creo que no, definitivamente no. Pero se los digo así para que se entienda claramente, que no podemos poner el termostato en esa temperatura porque entonces va a haber una propagación de todo lo que tú quieras de espíritus inmundos. Definitivamente, este grupo nació con la intención de poder luchar con uno de los conflictos más grandes que puede existir para los varones, que es la masturbación, la pornografía, el adulterio, el pecado que entra por los ojos. Bueno, exactamente. Eso es ponerle el termostato en esa temperatura y se propaga todo eso. Poner la temperatura de tu hogar en esa configuración. ¿Cuál configuración? La de la incongruencia. Y eso, mis estimados amigos, caballeros, ese es el precio a pagar. ¿Cuál precio ese? Pues el concepto de ser congruentes, que si dices que lo vas a hacer, lo haces. Que si dices que lo vas a arreglar, lo arreglas. Que si dices que que vas a comprarlo, lo compras. Que si dices que vas a ser esposo, te comportas como el esposo, ¿sí? Y el atavío, esta parte me parece supremamente importante. Y se van a dar cuenta, y esto lo dije el sábado con la gente con la que me reúno, pero lo van a volver a escuchar. El atavío del que habla aquí, dice aquí, barrida, adornada, desocupada. Pues sí, lo que tú quieras, se ve increíblemente bien por fuera, es exterior todo eso, pero les hago una pregunta. ¿Será posible ataviarse en el interior? ¿Será posible que se pueda ataviar el corazón, embellecer el corazón? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Les quiero pedir que pongan aquí un apartado y vámonos por favor todos juntos a Pedro. Vámonos por favor a las cartas de Pedro y vamos a ir especialmente a Primera de Pedro 3. Y esta parte está bien tremenda, caballeros, así que por favor, agárrese. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esto a los hombres les encanta leerlo al principio, porque amén a eso, Señor. Por supuesto, las mujeres sujetas, ¿cómo de que no? Pero mira lo que dice ahí, para que también las que no creen, los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren nada más la instrucción que el Pedro enseña. Esto es brutal. Dice que los hombres podrían ser ganados por causa de quién? ¿Por causa de qué? ¿Cómo? Ahí dice, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate nada más esto, mis estimados, fíjense esto, mis estimados amigos. El apóstol Pedro disipula a la gente y dice, los esposos podrán ser ganados y alcanzados, pregunta para ustedes, por las instrucciones de sus esposas, ¿sí o no? No. Dice por la conducta, dice conducta de sus esposas. ¿Con palabra o sin palabra? Rápidamente. ¿Con palabra o sin palabra? Que te esté dice y dice y dice. No, sin palabra. Esto necesitan entenderlo muy bien, mis estimados amigos. Si tú eres un hombre que tu esposa necesita estarte dice y dice y dice las cosas, ya Javier ya le entendió. Dos cosas que están pasando. Primero, hay un orden que está incorrecto ahí. ¿Y cuál es ese orden? Que la esposa está queriendo instruir al marido. Pero no es que la esposa lo esté haciendo mal, es que está respondiendo a lo que no está pasando en la casa. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Cuando el hombre no cumple con su función, la esposa va a querer entrarle y va a querer empezar a decir y a disipular y a enseñar y explicar y volverte a corregir y volverte a decir y volverte a y decirte y decirte. ¿Es cierto o no es cierto?
Y entonces, ¿qué pasa? El hombre se enoja y en lugar de prestar atención, más está molestado, más está molesto, perdón, y entonces, pero todo está desordenado. Ahora, esta parte es todavía más importante. ¿Por qué es eso? Dice acá, dice, no creen a la palabra. Los que no creen a la palabra. Un hombre cuya esposa le está dice y dice y le está queriendo enseñar y enseñar, es porque ese hombre realmente, 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 con todo lo que implica, no cree en la palabra. No aún como debería. Dos cosas que se han revelado. Y la tercera cosa que se está revelando acá es que la mujer no ha comprendido cuál es el rol que Dios le ha puesto. Y el rol de una mujer con respecto a su esposo solamente es, por ahorita, espérense, tranquilo a todo mundo, sujetarse a la esposa y que su testimonio y que su atavío, y bueno, todavía no lo revisamos, sino que su testimonio y la forma de instruir sea a través de qué? De su conducta. Y tú vas a decir, amén a eso, qué bueno que ya alguien dice lo de que las esposas deberían estar haciendo. Pues sí, caballero. Lo que eso significa es que tú no vas a poder ser instruido por tu esposa. Así que tienes dos opciones. Opción número uno, te metes con el Señor a orar prácticamente 24/7 porque tu esposa no te va a instruir. Y tú vas a necesitar salir avanti de todo eso. Vas a necesitar poder desarrollar, a pesar de que tu esposa no te diga nada. Y segunda cosa, que yo creo que es la más probable, porque la verdad es que no somos disciplinados para orar 24/7 como el árbol plantado junto a corrientes de agua, es que busques qué hombre va a discipularte a ti, porque tu esposa no es su responsabilidad. Estas sesiones son justamente para eso. Estas sesiones de los miércoles, la de los viernes y la de los domingos, es justamente para, como dice la palabra, hierro con hierro se afile. No tu esposa contigo, ni tú con tu esposa. Tú sirves a tu esposa, tú disipulas a tu esposa, si es que eres discípulo, pero tu esposa a ti no. Por eso es que tu trabajo y mi trabajo es seguir buscando el perfeccionamiento y el desarrollo con base en la palabra. Y les dije, estas sesiones tienen como intención ver el modelo del Mesías. Entonces, mejor no puede estar. Mejor forma no puede estar esta forma de discipulado. Así que definitivamente el próximo miércoles, aquí los quiero ver, todo el mundo conectado, porque ya dijimos, el jale no es de la esposa, es de nosotros con nosotros mismos o de nosotros con alguna otra persona, buscar pues la forma de poder crecer. Y entonces vas a darte cuenta, la esposa, mira, va a relajarse, te va a dejar de estar diciendo y diciendo las cosas, va a poder tomar su lugar y mira lo que va a pasar a continuación. Fíjate nada más. Al 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y entonces el varón dice, amén, Señor. Mira, esposa, lo que te está diciendo el Ezequiel. Conducta casta y respetuosa. Por favor, respeto, ¿eh? Y dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Fíjense lo que le dice a las mujeres, vuestro atavío no sea externo, no sea exterior. Dice versículo 4, sino el interno, el del corazón. Anda tú. Conclusión mínima hasta ahorita que llevamos. ¿Se puede ataviar el corazón de manera interna? Sí. Pedro se lo está diciendo a las esposas. Y dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de grande estima delante de Dios. Entonces la respuesta es sí. Sí se puede ataviar el corazón. Sí se puede ataviar de forma interna nuestro ser. Y si se lo está diciendo Pedro a las esposas, mira lo que le dice a los esposos un poquito más adelante. ¿Sí? Vengan conmigo nada más para seguir leyendo en orden. Dice el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. 7, caballeros, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y esa palabra, por favor, enciérrala perfectamente en ese capítulo. Vivid con ellas
sabiamente. Y cuando hablamos de sabiduría, mis estimados amigos, díganme a qué se refiere. Según Proverbios 8, según Salmo 119, sabiamente no es bajo tu propio interés, bajo tu propio dominio, ni mucho menos bajo tu propio concepto. Sabiduría es temor al Señor que se refleja y que se condensa en la Torah. ¿Tu trabajo cuál es? Ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Si no eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, te prometo, no esperes que tu esposa quiera sujetarse a ti. Ni lo busques, ni lo quieras, ni lo anheles, porque tú no estás cumpliendo con tu rol primero antes que ella. Ella responde a ese rol. Acuérdate, el discipulado viene de ti para con ella, no al revés. ¿Quieres tener una esposa? ¿Quieres esa parte de la esposa que se sujeta? Perfecto. Sé alguien que vive con ellas sabiamente, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Punto. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Alguien le está sirviendo lo que estamos analizando el día de hoy con respecto a ataviarse el corazón? Tremendo, ¿no? ¿Para quién es la chamba? ¿Para ti o para la esposa que se sujete, para nosotros? Error el que lo esté entendiendo al revés. No debería estar aquí. El que lo esté entendiendo al revés no debería estar aquí ahora ni en estas reuniones porque es una cualidad masculina tomar responsabilidad y no ponerla en la de los otros. Hacer eso es una cualidad femenina. Cuidado, ¿sale? Regresemos juntos a Mateo capítulo 12 para cerrar, mis estimados amigos. Mateo 12 y capítulo 40, 12, 40, versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y ordenada. Adornada, perdón. ¿Quiénes estaban súper adornados, súper guapos, súper bien vestidos? Todos los fariseos. Su casa, la casa de esta persona, la casa, perdón, de este espíritu inmundo. Y le dice prácticamente, cuando la encuentra, está desocupada, está barrida y adornada. Perdónenme, pero déjenme hacer esta conclusión. La cualidad que estos fariseos estaban promoviendo en ellos mismos o la cualidad que ellos estaban ganando no era una cualidad masculina, era una cualidad femenina. Les importaba más cómo se veían por fuera de lo que eran por dentro. ¿Se va entendiendo esto? Y con esto no te digo, pues ya, mira, ¿qué importa cómo te veas? ¿Qué importa cómo huelas? No, 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 por supuesto no me refiero a eso. Me refiero a que eso deberá ser el fruto de cómo estamos por dentro y no al revés, ¿sí? Es congruencia completa, entera, pues. También lo que se ve, pero lo que se ve que dijimos que es fruto de lo interior, de lo interno, de lo interior. Dice el 45, entonces va y tomando consigo otros 7 espíritus peores que él, dice, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, ¿cuál hombre? Pues el que se encarga de lo externo, el que se encarga de ataviarse primero, antes de trabajar en sí mismo, de poder revisarse a sí mismo, de auditarse a sí mismo, de definitivamente de tener autodominio, de tener autocontrol, tener autoanálisis. Bueno, el estado de aquel hombre, dice, vendrá a ser peor que el primero. Y ahí concluye y dice, así también acontecerá a esta generación mala. La que estaba pidiendo señal, ellos. Imagínate. Y el discurso, no, la plática, la charla, la comunión con Jesús estaba siendo tremendamente buena. Y dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba, estoy leyendo Mateo de vuelta, ¿eh? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Vean conmigo versículo a versículo para que le vayan como captando de esta forma que a mí me pareció tremendo. Está hablando y su mamá y sus hermanos le quieren hablar. O sea, en otras palabras, llegaron a interrumpir.
Y por eso, oh, pero es que está predicando. Tú háblale, dile que necesito decirle, pero es que está hablando. Tú háblale, pues. Ya me entienden cómo está el rollo, ¿no? Hay que recordar que era una multitud, lo más probable, porque acababa de sanar a uno que estaba mudo y ciego. ¿Me explico? Y llegan sus madres y sus hermanos y es que tú háblale, pero es que está ocupado, pero tú háblale, pues. Y hasta que se corrió la voz y ahí es donde le dicen. Y le dijo uno, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, préstales atención. Y entonces interrumpen lo que está diciendo. Y Jesús dice, respondiendo él al que le decía esto, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ojo que le contestó esto al que le estaba diciendo estas cosas. Le dice él, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjate nada más esto que es interesantísimo, porque podríamos decir, no, pues es que a su mamá, sus hermanos, mira qué onda, ¿por qué no lo recibió así tan fácil, no? Pero te hago una pregunta. Dice que vinieron su madre y sus hermanos. Si su madre y sus hermanos tuvieran la conciencia completa y congruente y entendida y comprendida, pregunto, ¿su madre y sus hermanos deberían de haber llegado a su discurso o debieron de haber estado en el discurso? Va a sonar bien legalista esto que estoy diciendo, pero ya se fijan a qué me refiero. ¿Por qué estaban afuera? ¿Por qué? Porque llegaron después. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y no es que Jesús lo rechazara, no, tú no puedes venir conmigo. Realmente, prácticamente se menciona que él elige a 12, pero dice que le seguía una gran multitud de personas. Y entre esos, en ocasiones su familia no estaba. Sus medios hermanos, los que sí eran hijos de José y María, por ejemplo, de Joseph y Miriam, por ejemplo, podían también prestarle atención, conocer, seguirle, me explico, escucharlo, prestarle atención a qué es lo que hace, estar con él. Pero sin embargo, podemos notar claramente que no estaban cuando debían estar. Y puede ser que le buscaban por cualquier situación. Muchos autores dicen que le buscaban, dicen que le buscaba, perdón, le buscaban por causa de que de pronto querían persuadirla que ya no predicara con esa vehemencia o que ya no hiciera ese tipo de milagros. O que de pronto se cuidara más, pues si comiera, estas cosas como humanas que no podríamos notar porque no están relatadas realmente en los evangelios, pero también dice que no tiene, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar, que a veces no comía, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, sea como sea, el Mesías lo dijo varias veces y se lo dijo a su papá y a su mamá. ¿Se acuerdan cuando le dice, papá y mamá, ¿por qué me buscan? Que no saben que en los negocios de mi padre es donde debería estar. Entonces, desde que es niño, prácticamente perdón, estas características. Sin embargo, como quiera van y le interrumpen en esta ocasión. Y justamente aparece este versículo, ¿sabes? Y hay algo que pasa aquí tremendo. Prácticamente, sin importar cuál sea el mensaje, esto nos muestra algo interesantísimo, perdón, y es que él no muestra interés por escuchar qué era lo que le quisieran decir. Y dice algo que definitivamente es muy controversial para aquella persona que no entiende a qué se refiere. Y exacto, mi querido Javier, nadie es profeta, acepto en su propia tierra. Imagínate esto. Acaba de decir, justo acaba de decir, que los de Nínive tuvieron una oportunidad bien básica y lo entendieron. La reina del sur ni sabía si iba a poder y la captó, lo logró. Los fariseos con él enfrente no le prestaron atención. Y su familia directa no lo consideraba suficientemente importante para dejar todo y prestarle atención. Y entonces pasa una cosa donde se da la vuelta por completo el concepto de la familia. Y creo que va a significar mucho ahora que esta es la primera ocasión, o para mí, esta es de las ocasiones poquitas, donde somos muchos en estos miércoles. No sé si sea el horario que cambió o alguna cosa, pero creo que ahora va a tener mucho mayor sentido. Y respondiendo, dice, y extendiendo, perdón, su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto es algo tremendo,
porque literalmente lo que acaba de hacer el Mesías es definir cuál es el concepto de ser conocido por él. ¿Se acuerdan ese versículo que a mí ese versículo me hace temblar siempre? Ese versículo que dice, pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre hicimos. Pero dice después la respuesta, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y ya sabemos que maldad es anomía, sin ley, sin Torah. Anomos es sin Torah. Pero aquí dice algo tremendo con respecto a cómo conocerlo, cómo ser conocidos por él. Y dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y tú sí conoces a tu hermano, tu hermana y madre. Él dice, yo sí los conozco. Y aquí tengo un ejemplo de ellos. Y dice algo precioso y señala a los apóstoles, les presta, o sea, les apunta con ellos, les apunta hacia ellos. Y dice, estos que están aquí, están haciendo la voluntad de mi Padre. Y si te pones a pensar, ¿quiénes fueron estos a los que señaló? Dice que extendió su mano hacia sus discípulos. ¿Y sus discípulos quiénes eran? Personas sin letra, personas que tenían sus vidas y personas que abandonaron esa vida y que definitivamente entregaron todo por él. Y tú vas a decir, no es cierto, porque cuando el Mesías murió, nadie se quedó, todos huyeron. Claro, porque estaban en un proceso de preparación y entrenamiento. Pero tú que tienes la experiencia de poder notar cuál es el ejemplo de un discípulo, definitivamente podrías saber qué implica el concepto de discípulo en ellos, en su vida completa. A excepción de Judas, pregunto, ¿alguno no murió por su Mesías? ¿Alguno no murió por él? Todos murieron por él. Todos entregaron su vida hasta la muerte. Pedro ni se diga, incluso Juan exiliado, pues los apóstoles y los que no eran apóstoles o los que eran apóstoles de los apóstoles también, pues. Esteban, por ejemplo, uf, definitivamente podríamos notar a quién él considera su madre y sus hermanos y sus hermanas, a los que hacen la voluntad, dice, de mi Padre. No hay otro concepto, no hay otra idea más sencilla más que el concepto de ser conformados a su voluntad, de ser congruentes, de ser lo que Él quiere que seamos y de hacer y de decir lo que Él quiere que hagamos y que digamos respectivamente. Y hoy te acabo definitivamente de ayudar a compartirte esta idea de qué es lo que deberíamos hacer. Pues tienes dos opciones, o el Señor mismo te disipula, o yo, o Lincoln, su otro hombre, o entre hombres no disipulamos. Pero eso es lo que el Señor te está llamando a hacer. No estar a ver que mi esposa me diga, no, papá, tu determinación, ¿en dónde está, rey? ¿En dónde está tu determinación? Es que no sé, pues vamos a desarrollarla juntos. ¿Qué te dice el Señor? ¿Sí? Y el Mesías habla con esta suficiente valentía y es tremendo lo que dice. Cerremos con este versículo, por favor. Hebreos 2:11. Hebreos capítulo 2 y versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice más abajo el versículo número 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Conclusión de esto, caballeros, no existe una mejor forma de poder ser conocido por Él más que por su santificación, más que por su consagración, la que Él nos otorga, y por estar haciendo la voluntad del Padre, por estar haciendo la voluntad con conciencia y responsabilidad y con todo compromiso, lo que Él quiere.
Y no ser sepulcros blanqueados. No estar ataviados por fuera y por dentro, ser unos sepulcros blanqueados. Ser unos sepulcros, perdón. Y por dentro, estar completamente incongruentes. Y por dentro, andar blasfemando. Y por dentro, lo que sea. Por dentro primero, caballeros. Esa congruencia. Y te prometo, te aseguro, te puedo asegurar con esto con toda certeza, que la esposa, tu esposa, va a responder a esto. Hasta aquí, mis estimados amigos, las palabras rojas, las letras rojas del Mesías. Cuéntenme con qué se quedan hoy.